7:52 en la mañana, 7:52, como les anticipábamos, está con nosotros acá en el estudio de manera presencial Mireya Pazmiño. Ella es legisladora por la Revolución Ciudadana por la provincia de Bolívar. Asambleísta, bienvenida, buenos días. A breves rasgos, y antes de profundizar sobre el contenido de la ley, ¿qué está pasando en la Asamblea Nacional? Una Asamblea Nacional que decían es una nueva asamblea, es una nueva forma de hacer política, en la que aparentemente la nueva forma es sin dejarle hablar, sin dejarle opinar a los de la vereda contraria, a los de la Revolución Ciudadana. Ayer le permitieron intervenir en el debate de este proyecto de ley económica urgente, que de económica creo que no tiene nada, tiene mucho de otras cosas, solo a Ricardo Patiño, y con el resto de los integrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana parece que ni siquiera existen. Bienvenido y buenos días. Buenos días, Alexis. Un saludo a todos los ecuatorianos y en especial a mi provincia de Bolívar. Bueno, realmente es preocupante. Lo que quieren es amedrentar, quieren callarnos las voces críticas hacia proyectos de ley que realmente son nefastos. Proyectos de ley, como usted lo acabó de mencionar, no solucionan en nada los problemas de los ciudadanos, los problemas reales del país. Tenemos una inseguridad como en ningún tiempo se ha visto. Los precedentes sobre la problemática tanto de seguridad económica, falta de trabajo, la tensión social, es desde que el Ecuador está en democracia, no se ha visto, Alexis. Y esto es lo que están haciendo en la Asamblea Nacional, callándonos, no permitiéndonos el derecho a tomar la palabra, a debatir, a permitirnos a poder motivar por qué el voto de la Revolución Ciudadana, por qué el voto del legislador puede ser a favor, puede ser en abstención o puede ser en contra, pero nos están callando dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, cuando la Asamblea es la principal tribuna de debate, la principal tribuna para la crítica a un proyecto de ley. Eso es lo que tenemos nosotros, y todo el tiempo además justifican la inoperancia de cómo se está manejando la Asamblea Nacional, en darnos o en amenazarnos, o al mismo tiempo de nominarnos como que nosotros fuéramos los responsables de todo el desastre que está pasando en el país. Ahora, se ha hecho ya costumbre, legisladora, el que ingresen desde el Ejecutivo proyectos con la etiqueta de económicos urgentes y que en el camino se vayan incorporando todo tipo de reformas a otras leyes que nada tienen que ver, o códigos que nada tienen que ver con lo económico, y se den golpes que son ahora criticados incluso por organismos internacionales como la UNICEF en el caso de los niños, niñas y adolescentes, pero adicionalmente por una cantidad infinita de analistas y de conocedores del procedimiento parlamentario que dicen lo que está haciendo la Asamblea presidida por Olsen no es lo correcto ni es lo legal. Entonces, tenemos un antecedente, una ley que fue aprobada al apuro, aplaudida por ellos mismos y que ya a los 7 días de aprobada han dicho hay que reformarla. Ahora tenemos un nuevo proyecto de ley económica urgente que ya es ley, que ha sido aprobada con 84 votos y que reforma al menos 19 cuerpos legales, ¿no? Que nada tienen que ver con lo económico. Entonces, ¿qué está pasando ahí también? No cumplen. No está respetándose, por ejemplo, esta denominada unidad en la materia. Exactamente. No cumplen primero el debido proceso, porque lo acaba de mencionar, lo declaran como económico urgente para que el tratamiento sea de 30 días y sea aprobado el proyecto de ley. Pero de económico no tiene absolutamente nada. El presidente de la Asamblea Nacional y el presidente de la República no están cumpliendo con lo que dice la Constitución, con lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el procedimiento legislativo. Justamente no hay unidad de materia. Hablamos de un económico urgente y ponemos observaciones o proyectos para reformar y endurecer penas para los niños, niñas y adolescentes. Presentamos proyectos de ley para retroceder derechos de trabajadores. Presentamos proyectos de ley para poder modificar la parte tributaria y financiera, pero no tiene todo esto nada que ver con un económico urgente. El económico urgente es para resolver la economía del país, para resolver qué es lo que está pasando con el presupuesto general del Estado, el déficit fiscal que nosotros podemos tener o no. Este proyecto de ley, por ejemplo, no soluciona nada. Denominado de integridad pública, cuando el Ejecutivo envía a la Asamblea, todos cuando lo revisamos pensábamos que estaba orientado en mejorar, probablemente, ¿no?,
modificar, reducir las trabas burocráticas, los procedimientos, etcétera, para la compra pública, la contratación pública. Creíamos que iba por ahí. Pero resulta que en las últimas horas, y sin que esto haya sido debatido por la comisión que estaba tramitando el contenido y el texto de la ley, incorporan lo que usted menciona, que ya lo vamos a abordar con más profundidad antes, pero adicionalmente una serie de reformas que ponen a esta hora en riesgo incluso la estabilidad de miles de trabajadores públicos. Así es, de trabajadores y de igual manera el riesgo de la estabilidad económica del país. Hicieron reformas a última hora. En esas reformas que presenta un legislador, el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara. Cuando hay un económico urgente, hay observaciones, en el segundo debate se acoge esas observaciones de acuerdo al criterio de la presidenta de la comisión. Les dan hasta 48 horas para que puedan sesionar, debatir y aprobar el texto completo y nuevamente pasar al Pleno de la Asamblea Nacional y ser debatido y aprobado o negado. Pero esto no se dio el día de ayer. Por ese motivo se le apeló la presidencia y fue motivado la apelación. Tienen la mayoría de los votos, que han sido algunos, no sé cómo lo hicieron para poder cambiarse de bancada a algunos legisladores, cuáles serían los intereses Uno más, o la forma de cómo estarían comprando esas conciencias. Ya que lo menciona, antes de que me olvide, por cierto, uno más de la Revolución Ciudadana. Con este creo que ya van 3, ¿no? 4. A ver, era Sergio Peña, el señor Arias. La primera Mónica, cierto, pero ahí antes incluso de la elección de autoridades. Claro. Y ahora en plenas votaciones se suma uno más, que es de este señor Carlos Vargas de la provincia del Guayas. ¿Les ha dado alguna respuesta? No, él el día de ayer pidió un punto de orden y dijo que el voto de él será a favor por todo lo que se está viviendo, ¿no? Pero la ley, como usted lo acaba de mencionar, no era para combatir la inseguridad. Era para resolver los problemas de contratación pública. Pero bueno, esos son los argumentos que han presentado. Habrá que ver cuáles son los motivos del legislador, porque su voto a favor a un proyecto de ley que nada resuelve los problemas del país. Le decía yo a la legisladora Mireya Pazmiño que incluso organismos como UNICEF Ecuador se han pronunciado. Podemos poner en pantalla el comunicado para tratarlo acá y comentarlo con nuestra invitada. Ante la aprobación de la Ley de Integridad Pública, UNICEF manifiesta su preocupación por la incorporación de reformas regresivas al sistema de justicia penal juvenil que afectan gravemente a los adolescentes. UNICEF enfatiza en que este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad y contravienen la Constitución de la República y a la Convención sobre los Derechos de Niños ratificada por Ecuador. Incluso podrían empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la situación del sistema penitenciario y afectar la posibilidad de reintegración para los adolescentes. UNICEF insta a que las autoridades del Estado garanticen de manera efectiva los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, incorporaron esta normativa. La pregunta es, ¿está demostrado que ese exceso de punitivismo y ese denominado populismo penal no es lo suficientemente eficiente para contrarrestar la inseguridad y la violencia? Y ahora pretendemos mejorar las condiciones del país que está asfixiado por la violencia, sancionando como adultos a niños, niñas y adolescentes. Bueno, más que todo los falsos relatos, ¿no? Y le quieren culpar a los adolescentes como la principal problemática de la crisis de inseguridad que vive el país, endureciendo las penas, criminalizando a los jóvenes con un proyecto de ley que no defiende en nada los derechos, viola la Constitución, viola los tratados internacionales. Y UNICEF es claro, no ha sido debatido en un proyecto que al apuro lo han aprobado sin tener la intervención de técnicos, de criminalistas, de las organizaciones, de la ciudadanía en general. No han permitido que la comisión a la cual yo integro, que es la protección integral de niños, niñas y adolescentes, debatan este punto que es muy delicado. Habla sobre los derechos humanos de nuestros jóvenes, sobre los derechos legales de nuestros adolescentes. Entonces, esto es realmente un peligro. Vamos a poner inmediatamente, apenas esté publicado en el registro oficial, la inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Y yo le preguntaba al final, a propósito de este asunto, ¿hacia dónde va el Ecuador? O sea, ¿qué está pasando con nuestro país? Para que UNICEF nos diga, señores, lo que acaban de aprobar ustedes es
retroceder en materia de derechos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Queremos un Estado fascista? ¿Queremos un Estado autoritario, totalitario? Mire, justamente por mi crítica a esta ley, no a una crítica personal de ningún legislador, pero sí a la ley, que es totalmente totalitaria y que no cumple con ningún precepto jurídico, a más de tampoco darle el tratamiento adecuado a este proyecto de ley, de debatir ampliamente con personas conocedoras y de igual manera la posición de la ciudadanía o de las organizaciones. El Ecuador está sin rumbo. El Ecuador está con falsos relatos. Y hay que llamar a la sensatez, dejar el odio a un lado. Dentro del Pleno de la Asamblea Nacional se ve el odio de parte de los legisladores del gobierno. No tienen ningún reparo en violar la Constitución, en violar la ley, en violar los derechos humanos. El presidente de la República manda proyectos económicos urgentes que nada tiene que ver de económicos y al apuro resuelve toda norma. Y nos están con esos falsos relatos a la ciudadanía mencionando que estos proyectos económicos urgentes, escúchase bien, económicos urgentes, puedan resolver la inseguridad que estamos viviendo, cuando no tenemos una política para las cárceles. Se les acaba de fugar otro cabecilla de la mafia y del narcotráfico. Ya son 3 o 4, no sé cuántos se van fugando. No resuelve en nada la parte social, estructural. Ese es el problema, la parte estructural, no más penas, ponerles a los jóvenes como que son los culpables de toda la delincuencia y la inseguridad en el país, no más represión. Lo que necesitamos es que se resuelva la parte estructural e institucional del país. Las instituciones están siendo captadas por mafias. Y no podemos nosotros tener una depuración de cada una de estas instituciones, de las responsables de la seguridad de los ecuatorianos, aprobando al apuro proyectos de ley solamente para conveniencia, para llevarnos al país a la privatización, para favorecer a los grandes empresarios, para proteger las grandes economías del país, quitándoles las oportunidades a la economía popular y solidaria, a la microempresa, a las personas que tienen sus emprendimientos. No han resuelto ese problema. Ahora, hay un hecho, ¿no? Y es que, por la razón que sea, ¿no? La justificación, le escuchaba por ejemplo a este ministro Reinberg hace unos días decir que las bandas delincuenciales buscan adolescentes por justamente lo laxa que podría ser la legislación para juzgar a menores de edad. Y hay un hecho que las bandas criminales están reclutando niños, pero esto tiene antecedentes, es decir, hay un sistema también público de educación y de servicios que ha expulsado a esos niños de las escuelas, de los colegios, de los servicios públicos. Hay que darle una respuesta al país. Desde la Revolución Ciudadana, ¿qué se está haciendo? Yo ayer en una de las entrevistas, por ejemplo, mencionaba los esfuerzos que hay desde determinados gobiernos locales. Hay prefecturas, una de ellas la de Pichincha, que tiene un proyecto súper ambicioso, muy bueno, de escuelas deportivas, donde se reciben a niños a que ellos practiquen deportes, a que se incentiven en la práctica deportiva y que se alejen de estos otros vicios y estas otras situaciones. El Estado tiene que hacer algo, pues. Una cosa, meterles presos, pero esa no es la solución. La solución es que se reintegren a la sociedad, que estudien, que tengan un futuro, un presente también. Mire, hay una cifra súper alarmante del INEC. El 40% de nuestros jóvenes entre 15 años a 29 años están expulsados del sistema de educación y no tienen las oportunidades para poder tener trabajo. Estos jóvenes que están siendo expulsados, hay niños, cerca de 350,000 niños expulsados de las escuelas y de los colegios. No tienen las oportunidades y el Estado le tiene que brindar, tiene que fortalecer. ¿Con qué? Con presupuesto para insertar a estos muchachos a estudiar. Ese es el derecho que les corresponde. Pero no tenemos nada de educación, no tenemos nada de deportes para nuestros jóvenes y lo único que tenemos es el rechazo del Estado. Un rechazo que lo acabamos de ver nuevamente muy duro con este proyecto de ley que se acabó de aprobar el día de ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional, sin los votos de la Revolución Ciudadana, con votos del oficialismo, con votos de legisladores que se han vendido o han sido comprados sus conciencias, no sé cómo, habrá que averiguarlo. Pero esto no es la respuesta. La respuesta hay que tener un presupuesto para la parte social.
Hay que fortalecer al Estado para que resuelva los problemas. Hay otra cifra que me llamó mucho la atención. 30% de los hogares ecuatorianos viven con menos de $3 al día, Alexis. Y esto realmente preocupa mucho. Estamos prácticamente en retroceso. En vez de avanzar, de tener adelantos, de tener tecnología, no tenemos nada. Lo único que estamos teniendo es proyectos de ley para los poderosos, para quienes están ahora en el poder, para las grandes fortunas. ¿Por qué no se cobran los $93 millones? Sacamos ahora proyectos de ley para que en pretexto de la inseguridad puedan donar, con la palabra donación, y condonar el 30% de las deudas que tienen con el Estado, mientras el ciudadano común de a pie paga todos sus impuestos, incluso el 3% más del IVA que se le subió. Entonces, ese es el problema, que no tenemos un gobierno que esté generando política pública para eliminar las desigualdades que tenemos en el país, las injusticias que estamos viviendo los ecuatorianos, con leyes que solamente favorecen a un cierto grupo económico del país y dejando a un lado al pueblo ecuatoriano, a las grandes mayorías. Ahora que usted mencionaba eso, entiendo que en este proyecto, en esta ley ya aprobada, ¿también se incluyó una amnistía tributaria a las grandes empresas en la disposición 13ª? Mire, metieron cualquier cosa a última hora sin darnos a conocer a los legisladores. Van a perdonar intereses, multas y recargos a quienes tengan obligaciones tributarias no pagadas con el SRI hasta diciembre del 2024. En todos los proyectos de ley económicas urgentes, lo único que les ha interesado es poner condonaciones de deudas, de pagos tributarios. ¿Quiénes son las grandes deudoras en el SRI? Las empresas de las familias que están ahora en el poder. Ellos son los grandes deudores. Y como le dije, en el día de ayer metieron varias reformas que no nos pasaron para poder revisar. Estaba leyendo el secretario al apuro, mandaron a votar y no nos dieron a conocer. Y así ha sido todo el debate, sin tener la participación de la ciudadanía, sin tener la participación de las organizaciones. Nos pidieron los representantes de la economía popular y solidaria de cada una de las provincias que ser escuchados. Y se presentaron propuestas y observaciones, pero la comisión que debía escucharles, la Comisión de Desarrollo Económico, las rechazó la participación de la ciudadanía. Y esto se está dando en la Asamblea Nacional. No sé hasta cuándo vayan a reflexionar y puedan tener respeto por quienes les dio el voto para que puedan defender los intereses del pueblo ecuatoriano, puedan ser la voz en el Pleno de la Asamblea Nacional. Llamo a la sensatez, al respeto y al cumplimiento de la norma. ¿Qué les dice usted en estas circunstancias, legisladora, a los probablemente miles, cientos de trabajadores públicos de este país que confiaron en Novoa, que votaron por la bancada de ADN y que hoy incorporan en esta normativa un artículo en el cual se pone justamente en riesgo la estabilidad laboral de miles de servidores públicos? Que el miedo que nos instauran, pensando que un partido político o un líder político es el responsable. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer lo que les da la gana luego en el poder. Hay que pensarlo, hay que reflexionar y no hay que permitir que nos dividan. Hay que saber diferenciar cuál es un proyecto de ley o un proyecto de gobierno que presentan los candidatos. Yo no vi por ningún lado un plan de gobierno para poder resolver estos problemas que tenemos ahora presentado por el presidente de la República. Sí había un plan de gobierno de parte de la candidata y de la compañera Luisa González para resolver cada uno de los problemas de inseguridad, darles oportunidades a los jóvenes, darles oportunidades a las mujeres que están sin trabajo, los préstamos a bajos intereses, es lo que necesitamos ahora. En estos proyectos de ley, usted no le pone una norma, no le pone un bozal a la banca privada, permite que sigan con sus grandes utilidades, tanto a la banca como a quienes tienen los paraísos fiscales y condonan los impuestos, los tributos que deben pagar. Pero al pueblo ecuatoriano le ponen más impuestos. Y eso es lo que yo llamo a la sensatez también del pueblo, que reflexionemos y no nos dejemos llevar por el miedo, que no nos dejemos llevar por el odio, porque eso es lo que nos está dividiendo y al desastre que estamos llevando al país.
Legisladora, como le manifestaba hace un momento, ¿no?, a usted y a usted lo conoce mejor que yo, por supuesto, y a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de Radio Pichincha, al menos 19 leyes son reformadas en esta nueva aprobación de la Asamblea, ¿no? La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Ley Orgánica del Servicio Público, el Código Orgánico Monetario y Financiero, el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la de Solidaridad Nacional, el Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, el Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, la Ley de Creación de Universidades, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, la Ley Orgánica de Eficiencia Económica, el Código Orgánico de Planificación, el Código Tributario, el Código Orgánico de la Función Judicial y hasta la Ley Orgánica de Movilidad Humana, ¿no? Porque ahora van a sancionar también a los, les van a deportar a los no nacionales que sean acá sentenciados por un crimen o un delito. Pero adicionalmente de esto, este documento aprobado ayer por la Asamblea da lugar a la declaratoria de una emergencia en el sistema judicial. Exactamente, se le iba a mencionar. Hay una nueva metida, o intención al menos, de metida de mano en la justicia. Quieren sacar y poner jueces sin que se lleve adelante procesos de evaluación, sin concursos de oposición y mérito, simplemente para saciar el antojo y la necesidad de tomarse la justicia. Con el pretexto que la justicia está siendo contaminada, pero quienes han estado y han visto cómo el proceder de los jueces y los fiscales. Hemos tenido varias de las pruebas que han querido manipular desde el Ejecutivo, en la presidencia de Lasso y ahora en esta presidencia, cómo han metido la mano a la justicia ecuatoriana y ahora nuevamente a través de la ley lo van a legalizar la violación al debido proceso. Como usted lo acaba de mencionar, van a cambiar a dedo a los jueces, a los fiscales, sin un tiempo límite. Los van a dejar, si es posible, y si están en el poder, 4, 5, 10 años, sin un concurso de méritos y oposición, sin un acto disciplinario de cómo están actuando los jueces. Ahí están las respuestas de cómo votaron en esta vez por personas que realmente están tomando decisiones totalitarias, tomando decisiones violando la Constitución y la ley en constante todo el tiempo, violando los derechos de los trabajadores, violando los derechos humanos. Y así vamos a continuar si no reacciona el pueblo ecuatoriano, si no reaccionamos todos. Hagamos conciencia de para dónde está llevándose el país, a dónde estamos yendo nosotros con esta toma de decisiones, con el abuso del poder. La Asamblea Nacional es el contrapeso del poder y la Asamblea no está teniendo esa oportunidad, ese derecho, porque tenemos un presidente que está actuando de una manera muy errada en cuanto a la ejecución del procedimiento parlamentario, quitando o bloqueando las voces de los representantes del pueblo ecuatoriano. La principal fuerza que tiene la Asamblea Nacional, que es la Revolución Ciudadana, está siendo bloqueada. No nos permiten la palabra, no nos permiten criticar, debatir los proyectos de ley. Estos proyectos que justamente violan los derechos de todos. Y esto es muy peligroso, que a voluntad de ellos cambien a los jueces, cambien a los fiscales. ¿Dónde está la independencia de las instituciones? ¿Dónde está la independencia de los poderes del Estado? Pero es evidente que el sistema judicial, que a propósito de esta escalada de violencia que ha vivido el país y escándalos que involucran a jueces y fiscales, e informes de Contraloría también que dan cuenta de que el patrimonio de algunos funcionarios del sistema judicial ha crecido de manera injustificada durante los últimos años, esta coyuntura sí nos demuestra que la justicia en el país está corrompida y que se necesita... Y está politizada. Y está, por supuesto, politizada, sí, pero más peligroso que eso, que politizada, la justicia en este país ha estado siempre, indistintamente de quién haya sido. Está captada por las mafias. El problema es ese, el problema es que tenemos una justicia que no está corrompida únicamente por la política o los intereses políticos, ¿no? En este país hubo una época en que la Corte Suprema de Justicia era considerada una corte febres-borgista, ¿no? Entonces estaban divididos entre jueces pro Febres Cordero y otros anti, que eran más cercanos a la socialdemocracia.
Pero ahora el problema es que tenemos una justicia que está tomada, como usted bien decía, por el narcotráfico, por las mafias, por los criminales. Y algo habrá que hacer. Quizás esta no es la vía, pero algo hay que hacer. Mire, más peligroso es tener nosotros en el poder autoridades que permitan que estén las mafias y el narcotráfico haciendo de las suyas en las instituciones y no hagamos absolutamente nada. Y lo único que nos hacen es meter relatos falsos, mentirosos, para actuar de manera mediática con leyes populistas que nada resuelven esta problemática. ¿Por qué no dejamos o no permitimos que sea la Asamblea Nacional quien lleve a cabo estos procesos de fiscalización y comience a darse una depuración adecuada en cada una de estas instituciones, especialmente en la justicia, cumpliendo un debido proceso, pero no a través de un proyecto de ley que ha sido aprobado de una manera tan rápida, ¿sí? A voluntad de quienes solamente están ahora con su mayoría en la Asamblea Nacional, y ya van a hacer lo que les da la gana en la justicia. Eso no podemos permitir. Como le dije, la Asamblea está para fiscalizar. Comenzamos a hacer, mire el caso de Progen. La Asamblea pidió llevar a cabo un proceso de fiscalización en el Pleno de la Asamblea Nacional. El gobierno lo rechazó. Ahora, a través de la Comisión de Participación Ciudadana, se comienza a hacer un proceso de fiscalización con iniciativa de los legisladores de la Revolución Ciudadana y el presidente de la Asamblea Nacional, el CAL, bloquea que se lleve a cabo ese proceso de fiscalización y sea el gobierno quien se fiscalice estos contratos, que claramente hay corrupción. Se entregó, de los 144 millones de dólares, se entregó el 70% ya a esta empresa. ¿Y sabe cómo hicieron el control de los motores? A través de una videollamada. No se llevó a cabo cómo se debe contratar. Y ahora se dan cuenta, después de un año se dan cuenta que esos motores no funcionan. Que vinieron con sellos alterados. Exactamente, etcétera, ¿no? Y aparte tenemos que enfrentar un arbitraje internacional. Después de del 70% que ya se dio a esa empresa. Esta clase de fiscalización no permiten que se los lleve a cabo dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y lo quieren llevar de manera muy privada, al apuro, el gobierno. El gobierno se fiscaliza él mismo estos contratos. Ahora, para ir cerrando, legisladora, porque se nos termina el tiempo, en un tema que para mí no amerita mayor importancia ni trascendencia, pero que le implica y le involucra a usted, ¿no? Podría ser, después de lo sucedido con Ronald González, en una asamblea que está absolutamente controlada por ADN, en donde a ratos nos cuesta un poco entender cuáles son las lógicas y cuál es el ánimo democrático que hay en una asamblea controlada por ADN, por el señor Olsen. Usted podría ser la segunda legisladora de la Revolución Ciudadana sancionada. Así es. Por haber hecho unas declaraciones que de manera política con las cuales se sintió aludido un asambleísta de ADN. Así es, lo que hice es criticar a un proyecto de ley que realmente es totalitario, viola derechos, viola la Constitución, viola tratados internacionales. Hice una crítica a ese proyecto de ley con todo mi derecho como legisladora. Personal. Para nada, esto no fue ninguna crítica personal. Esto fue crítica a un proyecto de ley que se ha presentado como representante de los niños, como representante de adolescentes, de las mujeres y de todo el pueblo ecuatoriano. Como cualquier legislador puede hacer una crítica a un proyecto de ley de manera política. Y además yo ya he presentado la respuesta a esa queja que me han presentado en el CAL como manera de una queja temeraria, ¿no? Para amedrentar y callar la voz crítica en la Asamblea Nacional. Lo hice también, él lo hace, ¿no? Como que fuera de manera, le toma solamente uno de los principios del fascismo, que lo hace de acuerdo al carácter, pero no lo toma, y yo le presenté haciéndole de una manera muy amplia, doctrinaria, política, porque es también un movimiento político. No esto, decir fascismo a la ley no es nada personal, no le va a dañar en nada su moral, y en ese sentido he contestado yo la queja. De seguro va a venir la sanción, tienen la mayoría,
De los 7 representantes del CAL, los 7 son de la bancada de ADN. Nos quitaron el derecho de tener un representante también a la Revolución Ciudadana, pese a que somos la primera fuerza en la Asamblea Nacional. Y ese es cómo están actuando, callándonos, queriéndonos doblegar o amedrentar, pero no lo van a lograr. Seguiremos alzando la voz, tenemos estos medios de comunicación, tenemos periodistas éticos en el país, tenemos las organizaciones sociales y vamos a seguir denunciando todos estos actos de corrupción que se están dando en el gobierno y de igual manera criticando proyectos de ley totalitarios y que violan toda clase de derechos. Pregunta que no viene al caso. ¿Le invitan en otros medios de comunicación? ¿Les están abriendo las puertas o sigue todavía el bloqueo mediático? En algunos medios de comunicación en los que trabajan para el gobierno, claramente no. En otros medios de comunicación, claro que sí, tenemos invitación, hablamos sobre lo que está pasando en el Pleno de la Asamblea Nacional, lo que está pasando en el país, la falta de fiscalización y la falta de control al abuso de poder. Le quiero agradecer a la legisladora Mireya Pazmiño, integrante de la Revolución Ciudadana, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Preocupante la situación por la que atraviesa el país en general, pero principalmente la Asamblea Nacional, que es el espacio donde debería proponerse el debate, ¿no? En donde debería alimentarse el debate político, público, nacional de los temas que nos interesan a los 18 millones de ecuatorianos, pero donde vemos que se está tratando de imponer la visión única del gobierno y de ADN. Lamentable, triste manejo por parte del presidente Olsen.